Biblias, por favor, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya, ese nombre, ¿verdad? Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero de todo modo se le dice libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya, uno de los últimos libros escritos durante la vida de nuestro querido apóstol Pablo. Aleluya. Parte 2, vamos a leer acerca de la conversión de Pablo. Y hay 2 capítulos, realmente hay 3 capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 3 capítulos donde aparece su conversión. La conversión en sí, relatado como en forma general, se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el capítulo 9. Pero el apóstol mismo da testimonio de su conversión en el capítulo 22. Aquí es donde el suyo y mío no puede hacer 2 cosas a la vez, ¿verdad? Ahí o tenemos el 9 o tenemos el 22. El que tiene su Biblia puede aguantar el 9, marcarlo y pasar al 22, ¿verdad? Pero nuestro app no hace eso. Vamos nosotros a ver acerca de eso y vamos a orar en estos momentos y pedir al Señor que el Señor sea el que nos guíe y el que nos instruye en esta hora. Padre bueno, en esta hora venimos delante de ti. Tu Espíritu Santo está con nosotros, mora dentro de nosotros. Padre bueno, Señor, necesitamos que sea tu Espíritu el que nos instruye. Necesitamos que sea tu Espíritu el que nos guíe. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe en esta hora. Vamos a hablar de una conversión, pero es con el fin de captar la visión de la gracia de Dios. Captar esa visión. Para entender por qué es importante entender lo que es la gracia de Dios en nuestra vida, para poder captar esa visión y al captar esa visión correr con esa visión. Y Padre bueno, en esta hora te pedimos que tú seas, Señor, hablando a mi vida y hablando a los que nos escuchan. Porque la palabra tuya es vida, es como espada de doble filo y es eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Vive el Señor. Vamos nosotros a leer, comenzando con el versículo 3 del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Dele la mano que está a su lado y dile: levántate. Levántate. Dice, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vive Jesús. Aleluya. Vive el Señor. Había entonces, saltamos de versículo 5 al versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Óigame, quiero que sepan que la primera vez que yo prediqué frente a una congregación fue acerca de esto. La primera vez. Y en ese mensaje yo no pude terminar, porque el Espíritu Santo llenó el lugar donde estaba predicando y comenzó a hablar el Señor directamente a toda la congregación. Oigan, qué privilegio es eso, que tú puedes comenzar hablando y quien termina hablando es Dios. Quien termina hablando es Dios. Porque este vaso de barro que, como leímos al principio, ¿verdad? Leímos que tenemos este tesoro en vaso de barro. Yo pongo la luz donde va la luz. No es secreto, ¿verdad? Yo nací en Nueva York y no tuve buenos maestros de español para decirme las cosas. Gracias a Dios que Dios me dio una esposa que me corrige. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Que llega un momento que, aunque yo estaba trayendo el mensaje, Dios se encargó de terminar de hablar lo que yo estaba diciendo. Y era la misma línea de todo lo que se había dicho. Y Dios me enseñó ese día de confiar en su palabra, porque Él es el que respalda la palabra de Él. Él es el que respalda esa palabra. No hay otra persona en este mundo que puede respaldar su palabra como lo respalda Dios. A veces prometemos cosas nosotros. Prometemos la luna, el sol. Hacemos muchas promesas con tal de ganar algo. Y luego tenemos que agachar la cabeza porque sabemos que no podemos cumplir. No podemos cumplir. Y fíjense que llegó el momento que una persona llamado Saulo, que si tienes el momento de leer Hechos capítulo 9 y leer Hechos capítulo 22, vas a ver lo que era Pablo. Era una persona entregada a Dios. Era hebreo. Se crió en las Escrituras. Nació en Tarso, pero no se quedó ahí. Se fue a vivir en Jerusalén. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más profundos de las Escrituras en aquel entonces. Decir que Gamaliel era su maestro era decir que usted estaba como saliendo de Harvard o saliendo de alguna universidad de Princeton o algo de renombre. Era algo maravilloso poder decirlo. Era un orgullo para el hebreo en aquel entonces decir: yo estudié a los pies de Gamaliel. Y fíjese que él fue fariseo.
Era un hombre estricto en la palabra. Seguía la ley según estaba escrito. Y cuando de pronto comenzaron unas personas a revolucionar el templo, personas que decían que ese Mesías que esperaban los judíos ya había llegado y que se llamaba Jesús, él lo tomó como un insulto, lo tomó como una blasfemia y comenzó a perseguir la iglesia. Me acuerdo en cierta ocasión, Naira y yo estábamos buscando una palabra y llamamos a nuestro querido apóstol allá en la Florida, Jorge Rosado. Salimos confundidos de una reunión. Algo que no voy a entrar en muchos detalles, pero al salir confundido de esa reunión, decíamos, ¿qué pasó? Un servicio tan lindo que hubo. Y ahora se nos está persiguiendo. Y la palabra que nos trajo mi querido pastor fue, si tú no cumples Hechos 1:8, vas a ver cumplirse en tu vida Hechos 8:1. Enseguida, en ese momento, en ese instante, comencé yo a buscar esos versículos. Y el Hechos 1:8 decía que cuando sean llenos del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero en Hechos 8:1 decía, y Saulo se conspiró en la muerte de Esteban y se levantó una gran persecución. Una gran persecución en la iglesia. Y decía el pastor por el Espíritu Santo, decía, si Dios te ha llamado a hacer lo que tú tienes que hacer en Hechos 1:8 y tú no lo cumples, vas a ver 8:1 cumplido en tu vida. Vas a ver una persecución grande que se levanta en tu contra. Y ese día llorábamos Naira y yo, mientras escuchábamos la palabra por labios de nuestro querido pastor. Era como si la palabra fuera escrita por nosotros. Y nos dimos de cuenta que había un propósito detrás de lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo, que en aquel entonces no era apóstol, era solamente Saulo de Tarso. Era una persona que amaba a Dios, pero no lo conocía. Era celoso de las cosas de Dios, pero no las entendía. Era una persona totalmente religiosa, pero no entendía a ese Dios a quien él confesaba amar. Él entendía que el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Él lo entendía.
Pero él no entendía quién era ese Dios. Dele la mano al que está a su lado y dile: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Sí, porque él escuchó una palabra que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue la respuesta que tuvo Pablo? Mejor dicho, Saulo, aunque viene siendo lo mismo. Pablo es el nombre de Saulo en el griego. Saulo es el nombre de él traducido del hebreo. Es lo mismo, no cambia. Es como Santiago a James. En español es Santiago, en inglés es James, pero es lo mismo. Y llegó el momento que él entendió que todo lo que había vivido en su vida era una mentira. Todo lo que había vivido, todos los aplausos, todas las palmadas en la espalda de él, todas las veces que Gamaliel le decía: estás en lo correcto, esa es la respuesta que yo estaba buscando. A veces podemos tener todas las respuestas correctas. A veces podemos cantar todas las canciones a la nota que deberían de cantar. A veces podemos hacer todas las cosas que se espera de una persona que se dice ser cristiano. Pero a veces nosotros podemos estar errando al blanco. Podemos estar buscando a Dios como los que fueron a la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A veces nosotros podemos tener todas las respuestas porque hemos escuchado tantos mensajes. Sabemos dónde va la la y el lo. Sabemos cuándo decir amén. Sabemos cuándo decir gloria a Dios. Cuando el predicador dice a su nombre, sabemos responder gloria. Podemos saber lo que es el Padre Nuestro en 3 lenguajes, pero podemos estar equivocados porque no conocemos lo que es la gracia de Dios. No conocemos lo que es su gracia. Fíjese que dice ahí. Dice Pablo que él iba camino, y en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, él dice que se acercaba a Damasco y era como el mediodía. Yo no sé los que han visto el sol al mediodía, está prácticamente sobre uno, está arriba, está al norte directamente encima. Nadie puede mirar al sol al mediodía. Y él dice que una luz les rodeó a todos, y dice la palabra que todos cayeron. Todos cayeron cuando les rodeó la luz. Dice que él cerró los ojos porque era tan brillante la luz que los rodeaba. Y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él enseguida respondió: ¿quién eres, Señor? Él entendía que Dios estaba en el asunto, era algo sobrenatural, él entendía. Pero lo que no entendía era la voz, porque la voz que él escuchaba no le era familiar, era distinto, hablaba con una autoridad, no temblaba, decía las cosas bien pronunciadas, y cuando hablaba hacía eco al corazón. Tú entiendes, yo entiendo que cuando Dios habla, óigame, tú entiendes que es Dios. Tú entiendes que es Dios.
Tú puedes escuchar miles de voces. Tú puedes escuchar miles de voces. Pero la voz del Señor es único, es amable y es conocido, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz le contestó: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de estas cosas contra el aguijón. Te diría, pero ¿qué significa eso, hermano? Eso es bien sencillo. No sé si hayan visto un buey o un animal que se dirige, sea un caballo, lo que fuera, se dirige a hacer algo. El aguijón es lo que hace, dirigido por el que lo va conduciendo, hace que reaccione, que camine ese animal. Pero cosas es cuando dan la patada. Dura cosa le es dar cosas contra el aguijón, porque el aguijón traspasa. Es una hincada, pero si da cosas contra eso, es como si el animal mismo quisiera que le hicieran, le produjeran una herida. Y eso era lo que estaba sucediendo con Pablo. Él no entendía. Él no entendía. Fíjense que dice la palabra. Dios le dijo a él: levántate. Dele la mano que está a su lado, dile: levántate. Fíjense, y yo dejé este slide por dos razones. Por dos razones lo dejé. Déjame poner la anterior. Fíjense que Dios le dijo: levántate, a dos personas. A Saulo le dijo: levántate y vete a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Verdad que sí se acuerdan? Pero a Ananías Dios también le dice: levántate. ¿Tú quieres saber el por qué? Porque yo sí quería saber el por qué. Cuando yo hablé con Dios, yo decía: Dios mío, aquí está la palabra levántate. Y es la misma palabra. En el arameo es la misma palabra. En el griego es la misma palabra. Levántate. Levántate. Dile al hermano que está a su lado y dile: levántate. Levántate. ¿Sabe por qué dice levántate? ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios te puede tumbar con su palabra. A veces Dios puede ver que tú te caes bajo su poder. A veces también caemos porque desobedecemos, porque no hacemos su voluntad y caemos en la trampa del enemigo. Pero ¿sabe qué? Dios no te deja en el suelo. Quizás alguna persona te haya dejado en el suelo. Quizás una persona como esos religiosos. Estaba predicando hoy mi querido pastor acerca del samaritano, de lo que decía Jesús acerca de aquel que descendió de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado por unos hombres malos y le quitaron toda la ropa, le dejaron desnudo y le golpearon y le dejaron medio muerto. Pero qué cosa que el religioso, el sacerdote, le pasó por el lado y en vez de ayudarlo, no le ayudó. El levita, el escriba, también lo pasó por el lado y no le ayudó. ¿Sabe qué? Las personas quizás te ven que tú estás caído y quizás ellos se gozan o se mofan de que tú y yo estamos caídos. A veces nos derrumbamos y la gente nos mira y dice: mira, tanto que hablaba de enfermedad, tanto que hablaba de que el Señor sana y mira lo que está enfermo, tanto que hablaba de esto y míralo cómo está, tanto que hablaba de que Dios suple y mira cómo está buscando ayuda, mira cómo no tiene, y se mofan. Pero ¿sabe qué? Dios no se mofa. Dios te dice: levántate, yo te he dado lo que tú necesitas para poder seguir caminando. Tú tienes que levantarte.
Dile a la mano que está a su lado y dile, levántate. Levántate. ¿Sabe qué? Dios le dice lo mismo a él que le dice a Pablo. Aleluya. Dios le dice lo mismo a Saulo que le dice a Ananías. ¿Por qué? Porque los dos no estaban levantados. Uno se había postrado para orar y otro se había caído bajo el poder de Dios. Pero los dos, lo primero que tenían que concentrarse no era saber lo que Dios quería, no era decir, Señor, enséñame esto, enséñame aquello. Lo primero que tenían que hacer era levantarse. Porque Dios, a quien Dios llama a personas que están de pie, levantados. Dios los llama. Pueden estar hechos escombros, puede que tu vida esté hecho escombro, pero Dios te dice, levántate. Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de poner tu vida en orden. Él se va a encargar de poner tus finanzas en orden. Él se va a encargar de todo. Solamente quiere que tú y yo nos levantemos. Nos levantemos. Dios es el que hace eso. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Toca a alguien, dile, hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que tú tienes que hacer. Fíjese que dice. Le dice a Ananías, levántate y vete a la calle llamado, ¿qué? Derecha. Derecha. ¿Por qué? Porque hasta aquel entonces Saulo iba por unas curvas peligrosas. Saulo iba por unas curvas bien peligrosas. Yo no sé si han tenido el privilegio de guiar por ese lado, por Hazard, Kentucky. ¿Sabe qué es Hazard, Kentucky? Yo guié por ahí una vez. Ay, con razón lo llaman Hazard, porque es un peligro guiar hacia allá. Es curva y curva y curva. Cuando van a Bajura en Isabela, los carros que no supieron guiar por las curvas estaban lidiados, ¿verdad? Hecho escombro. Hecho escombro. ¿Sabe por qué? Porque no estaban en la calle derecha. No estaban en la calle derecha. Tú quizás crees que Dios te está enviando por una calle curviada, pero Dios la llama derecha. Dios la llama derecha, porque Él por sendas derechas te va a enviar. Él no te va a enviar por una curva. Él no te va a enviar por un sitio malo. Es más, dijo el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él dijo, por lugares de delicados pastos me hará andar. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué es Dios? Dios es el que te envía a la calle llamado derecha. ¿Y qué le dice? Vete a casa de un Judas, de un tal Judas. No, no es ese Judas. Ese es otro Judas. Vete a la casa de Judas. Hay uno llamado Saulo de Tarso allí. Y en este momento está orando. Y él se levanta. Pero antes de levantarse, como tenía la atención de Dios, le dice, ¿sabe qué, Dios? Yo he escuchado mucho acerca de ese hombre. Su fama lo precede a él. Su fama se conoce por todos lados. Si estamos hablando del mismo Saulo de Tarso, de allá de Jerusalén, él ha hecho muchos males. Muchos males. ¿Y qué le dice Dios?
triste. Es triste. Cuando la gente te conoce por las cosas malas que tú hacías. Es triste cuando la gente te conoce y te juzga y te señala por las muchas cosas malas que tú hacías. Te vengo a decir que Dios dice que a Él no le importa. A Él no le importa lo que tú eras, a Él lo que le importa es que tú eres escogido, tú eres escogida, tú eres de Él y Él va a hacer contigo mucho más de lo que la gente piensa de ti. Él piensa muy bien de ti porque tú eres escogido. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Urrabacanda la manzana. Tú eres escogido. Tú eres escogido. Si tú entiendes lo que es el mensaje, captando la visión de la gracia de Dios, tú tienes que entender que tu vida, lo que tú eras, no importa. Repita conmigo, el que está en Cristo. El que está en Cristo. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. 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 Son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Oh, sí, eso es lo que sucede. Dios sabía. Y qué lindo que Dios no le dijo, sí, yo también he oído de la fama de Saulo. No, no le dijo eso. Le dijo, ve, a mí no me importa lo que tú escuchaste. A lo que a mí me importa ahora es lo que va a suceder con él. Lo que a mí me importa ahora es lo que va a suceder con él. Quiero que, si pueden, si son tan amables, buscan, dice, y voy a usar esta porción y voy a hacer contraste con lo que dice el capítulo 22 de este mismo pasaje. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Que Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te envía, Dios se va a encargar de explicar las cosas como son. Dios se va a encargar para poner todo en su sitio. Y él dijo, sí, ese mismo que te dijo que tú lo perseguías, yo estaba allí también. Porque Él está contigo y tu vida está escondida en Él. Él dice, ese mismo que se te apareció en el camino, Dios no le había dicho nada. Y mira, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este no es un apóstol, este no es un pastor, es un discípulo. Es un discípulo. Este no es un religioso, esto no es un evangelista que viene por ahí y habla por el Espíritu Santo, es un discípulo. Dios usa a quien Él quiere. Dios usa a quien Él quiere y lo que Él le dice, no importa que yo sea Ananías. Yo sé que Dios te dijo que un tal Ananías te iba a poner la mano, pero no importa mi vida, lo que importa es ese Jesús que se te apareció en el camino. Ese Jesús, dele la mano que está a su lado y dile, ese Jesús, ese Jesús, ese Jesús. Fíjese que dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Sí, las lentes del diablo, los contactos del diablo se le cayeron. Se le cayeron. Sí, porque cuando no estamos con Dios, el diablo nos ha cegado los ojos para que no veamos la verdad, para que no veamos la gloria de Dios.
Pero en ese momento se le cayeron, pudo abrir los ojos. Óigame, pudo abrir los ojos y recibió la vista. Y llega el momento que dice, y al instante recibió la vista y levantándose fue bautizado. Y quiero que buscamos esto aquí. Fíjense que dice, esta misma porción en el libro de los Hechos, y con esto voy a terminar. Dice Hechos 22, del 12 al 16, dice, entonces uno llamado Ananías, está hablando Pablo aquí. Un Pablo ahora apóstol. Pablo ahora conociendo lo que es la gracia de Dios, viendo las maravillas del Señor. Pablo hablando de su testimonio, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Óigame, le llamo hermano. Sí, porque tú eres familia. Tú eres familia. Tú eres familia. Tenemos un mismo Padre. Mi querido pastor está aquí. Pastor Toots. Él es el pastor de este lugar. Tiene su congregación. Pero yo tengo el privilegio de no llamarlo pastor. Tengo el privilegio de llamarlo hermano. Óigame, usted me puede quizás llamar pastor a mí, pero yo simplemente soy tu hermano. ¿Qué le dice? Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, fíjate que es Dios. Porque este relato no lo dice el 9. Pero está en el 22 del libro de los Hechos. Él dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Fíjate que está en letra mayúscula, la J. ¿Qué dice? ¿Está hablando de quién? De Jesús. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Juan en su carta? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dile la mano que está sobre él, lo hago y dile, hazle la pregunta, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Cuando el desánimo entra en tu vida, ¿por qué te detienes? Alguien te hizo perder la confianza en esa persona, pero ¿por qué te detienes? Oh, tú no tienes que salir del camino, tú no tienes que ponerle pausa a lo que tú quieres hacer, a lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no tienes que hacer eso. Él te pregunta sencillamente, ¿por qué te detienes? Sigue andando. Irá andando, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus cabillas. Sí, alguien te va a servir de estorbo en el camino, alguien te va a señalar, alguien te va a mirar mal, alguien te va a criticar, alguien te va a tratar de estorbar, alguien te va a tratar de detener. Pero tú lo que tienes que es en contestar la pregunta que Dios te hace, ¿por qué te detienes? Si tú ibas bien, ¿por qué te detienes? Si tú ibas al paso que yo quería, ¿por qué te detienes? No te detengas, no te detengas. Corre, la verdad yo te lo he dado, la verdad yo te lo he dado, dice el Señor, no te detengas. Dice, ¿por qué te detienes? Levántate, ahí está la palabra otra vez. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando
sé si Dios te ha hablado, Dios me ha hablado a mí. Vamos a orar. Y los que lo están viendo a través del video, ahí mismo donde estás, incline tu rostro y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti. Yo estaba bien, conociendo tu gracia, pero alguien me detuvo. Y ahora entiendo que he perdido la visión, que aquellas cosas no importan. Lo que importa es tu gracia. Lo que importa es que estás conmigo y que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en Cristo en gloria. Nada me puede detener. Nada me puede detener. Nada me puede detener cuando estoy de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, en esta hora, aleluya, si Dios te ha hablado, como me ha hablado a mí, en esta hora vamos a orar. Padre bueno, en esta hora venimos delante de ti. Señor, te doy gracias porque tú nos has hablado. Te doy gracias porque tu palabra es poderosa. Y te doy gracias, Padre bueno, porque yo sé que estoy captando la visión de la gracia de Dios. Ahora te pido, Señor, en esta hora, que como levantaste a Pablo, le dijiste levántate, como lo levantaste, como hablaste a Ananías, levántate. Dios mío, yo me preparo para levantarme. Señor, lléname de tus fuerzas. Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo también, Señor. Necesito ese Espíritu Santo para seguir andando, para que cuando llegue el momento, Padre bueno, Señor, oh Dios, que algo quiere detenerme, Señor, yo puedo traspasar la pared, yo puedo traspasar la barrera, porque en ti no hay nada que nos separa. Tú dices en tu palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, 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 nada puede separarnos. Padre bueno, por eso, Señor, no hay barrera, no hay nada que me puede detener. Por eso yo te pido en esta hora que tú me ayudes, Señor, a ser viva y eficaz tu palabra en mi vida, a ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor de la misma. Y que tú me ayudes, Señor, todos los días